Hola familia de Cuentos del Alma. Espero que todos estén muy bien. Que Dios los bendiga con amor, alegría y paz. Rezo para que sus días brillen, sus cargas se alivien y sus sueños se hagan realidad. ¿Cómo los conmovió nuestra última historia? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Realmente los valoro. Son más que suscriptores. Son familia. Su presencia significa un mundo para mí, el de que el secreto escondido en el paraíso. ¿Qué harías si el fantasma de tu pasado, el padre de tus hijos que te abandonó, reapareciera de la forma más inesperada y chocante en el lugar que considerabas un refugio? Prepárate, porque lo que estás a punto de leer te hará cuestionar el destino y los secretos que guarda el corazón humano. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte esta emocionante saga. Parte 1. El reencuentro fatal. El helicóptero descendió suavemente sobre el helipuerto privado de Paraíso Esmeralda, levantando una fina arena blanca que danzaba sobre la orilla de color verde esmeralda. Javier Ríos, CEO del conglomerado de inversión internacional Ríos Holdings, salió con la confianza característica de un hombre de negocios poderoso. Un traje de diseñador, zapatos italianos de cuero pulido, todo en él le exudaba éxito. Un miembro del personal de alto nivel del resort se acercó, inclinándose ligeramente y saludando. «Bienvenido, señor Ríos. Le hemos preparado una villa privada, junto con una sala de conferencias, según su solicitud». Javier asintió secamente, su mirada recorriendo el paraíso que se extendía ante él. Aguas cristalinas, villa sobre el agua, palmeras meciéndose bajo el sol brillante. Pero para él, este lugar no era más que otro campo de batalla en su carrera. Un acuerdo multimillonario esperaba ser firmado, y no tenía tiempo para deleitarse con paisajes románticos o vacaciones lujosas. Mientras se dirigía a la exclusiva zona VIP, hizo una señal a su asistente. «Revisa el horario de nuevo. No quiero errores en las negociaciones de mañana». El asistente asintió, pero Javier apenas le prestó atención. Para él, el éxito lo era todo, y estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa para lograrlo. Al mismo tiempo, un lujoso crucero atracaba en el resort. Elena Navarro bajó, sosteniendo las pequeñas manos de sus hijos gemelos de 7 años, Hugo y Marco. «Miren allá», Elena sonrió, señalando hacia la fila de villas flotantes. Los niños jadearon de emoción, sus ojos brillando. «¡Wow! Parece un castillo de cuento de hadas, mami». Elena rió suavemente, pero en lo más profundo de su ser, un nudo se formó en su garganta. Había trabajado incansablemente durante los últimos 7 años, ahorrando cada céntimo para traer a sus hijos aquí. Esto no era solo unas vacaciones, era un regalo, un intento de compensar lo que nunca habían tenido. Una familia completa. Apretó sus pequeñas manos suavemente, su mirada desviándose hacia las parejas adineradas que paseaban de la mano. Las familias felices disfrutando juntas. Una punzada de tristeza se coló en su corazón. Hace 7 años, ella también había soñado con una familia así. Pero el único hombre que había amado, el padre de los 2 niños que estaban a su lado, había desaparecido de su vida, sin una sola explicación. Javier Ríos. Elena respiró hondo, dejando el pasado a un lado. Este era su momento con sus hijos, y no dejaría que nada ni nadie lo arruinara. No tenía idea de que el destino ya había puesto en marcha un reencuentro inevitable. La segunda noche en Paraíso Esmeralda estaba bañada en luces centelleantes que se reflejaban en el océano en calma. En la distancia, la música suave del restaurante se mezclaba con los susurros de la brisa entre las palmeras.
Javier Ríos salió de la sala de conferencias, su mente tensa. El acuerdo de inversión, que parecía ir sobre ruedas, de repente encontró un obstáculo. Los socios exigieron una cláusula adicional que él no podía aceptar de inmediato. Las negociaciones se reanudarían por la mañana, pero por ahora, todo lo que quería era una ducha fría y un momento de descanso en su villa. Su asistente le había entregado la llave antes, pero debido a un error del sistema en el resort, el personal le había dado por error la llave de otra villa, la villa de Elena. Javier caminó por el sendero de madera que conducía a las villas sobre el agua, aflojándose la corbata. Su cabeza todavía daba vueltas con números y términos de contrato. Sin molestarse en encender las luces, empujó la puerta y entró, completamente ajeno a que esa no era su habitación. Adentro, la sala de estar era cálida y acogedora, tenuemente iluminada por suaves lámparas de noche que proyectaban sombras delicadas sobre el elegante interior. Un leve aroma a vainilla y coco flotaba en el aire, una fragancia familiar que no pudo ubicar hasta que la vio. Elena estaba en la sala de estar, vestida con un sencillo vestido de seda beige, su largo cabello castaño cayendo por su espalda. Estaba arropando suavemente a sus hijos gemelos, dos niños con cabello rubio claro y sorprendentes ojos verdes. Javier se quedó helado. Todos los sonidos parecieron desvanecerse en el silencio. Los niños se parecían exactamente a él cuando era niño. Los ojos hundidos, las figuras pequeñas pero vivaces, esa sonrisa traviesa. Lo había visto antes, en sus propias fotos de infancia. Elena se quedó igual de aturdida, su corazón latiéndole con fuerza en las costillas. 7 años. 7 años había criado a estos dos niños sola, y ahora el hombre que se había alejado de ella sin decir una palabra, el hombre que tanto había intentado olvidar, estaba parado justo frente a ella, mirando a los niños. El aire en la habitación se volvió denso, sofocante. Javier no pudo pronunciar una sola palabra. Toda su vida siempre había tenido el control. En reuniones de alto riesgo y negociaciones de miles de millones de dólares, nunca había perdido la compostura. Pero ahora se enfrentaba a algo que nunca había anticipado, una verdad que podía cambiar toda su existencia. Elena apretó los puños, obligándose a mantener la calma. Necesitaba decir algo para ahuyentarlo, pero cuando habló, su voz tembló. «¿Qué haces aquí?» Javier respiró hondo, pero aún no pudo encontrar una respuesta. En ese momento, solo un pensamiento corría por su mente. ¿Son estos mis hijos? Esa única pregunta hizo que su mundo se derrumbara. Se había ido hace 7 años, sumergiéndose en su carrera, sin mirar atrás. Y ahora se enfrentaba a una realidad que era demasiado abrumadora para soportar. Tenía 2 hijos, de los que nunca había sabido. Elena dio un paso hacia él, sus ojos ardiendo de furia. ¡Fuera! Su voz era baja pero firme. Javier permaneció inmóvil, su mirada fija en los 2 niños. Quiso dar un paso adelante para decir algo, pero su garganta se sentía oprimida. ¡Fuera! ¡Ahora!, Elena repitió, su tono más agudo esta vez, como si cualquier vacilación por parte de él fuera un insulto. Javier parpadeó. Luego asintió lentamente. Pero antes de irse, se detuvo en la puerta. Se dio la vuelta, y su voz, ronca y llena de emoción, preguntó, «¿Por qué no me lo dijiste?» Elena soltó una risa suave y amarga. «¿Decírtelo? ¿Para qué? ¿Para que pudieras irte de nuevo? ¿Para que los vieras como una carga?» Su mirada era afilada como una cuchilla, atravesándolo. «Tú elegiste dejarme, Javier. Nunca regresaste. Entonces,
¿Por qué, después de 7 años, te importa ahora? Javier no tenía respuesta, porque ella tenía razón. Sin nada más que decir, bajó la cabeza y salió de la villa, dejando atrás un silencio tan pesado que era sofocante. Cuéntanos, familia de cuentos del alma. ¿Te sorprendió este reencuentro? ¿Crees que Javier se merece una segunda oportunidad? Deja tu comentario. Y dale me gusta a este video para seguir con la historia. Parte 2. Los recuerdos resurgen. La noche envolvió el lujoso resort en un abrazo sereno. Las olas lamían suavemente la orilla, llevando la brisa salada a través de los ventanales. Pero no importaba cuán impresionante fuera el paisaje. 2 personas en villas separadas, una frente a la otra, no encontraron consuelo en el sueño. Tanto Elena como Javier estaban atormentados por el pasado, por los recuerdos dulces pero amargos, la felicidad que una vez tuvieron y la pérdida que nunca pudieron recuperar. Nueva York. 7 años. Elena cerró los ojos y el pasado se reprodujo como una película en cámara lenta. Recordó la primera vez que conoció a Javier, carismático, inteligente y ferozmente ambicioso. Se había enamorado de él por completo, creyendo que era el hombre con el que quería estar el resto de su vida. Habían sido felices una vez, largas noches charlando en el balcón, con una copa de vino tinto en la mano, su mirada sobre ella, tierna y ardiente a la vez. Recordó la forma en que él la besaba bajo las luces de la ciudad, la calidez de su abrazo en las noches gélidas de invierno, las veces que cocinaron juntos, los sueños que habían tejido para su futuro. ¿Quieres tener una familia algún día?, le había preguntado una noche estrellada. Javier había reído, abrazándola. Nunca lo había pensado, pero si alguna vez lo hago, solo querría que fuera contigo. Esa respuesta le había derretido el corazón. Ella le había creído, pero luego él se fue. Javier se alejó sin una explicación clara. Tengo que irme por trabajo. Eso fue lo último que dijo antes de desaparecer de su vida. Ella esperó, llamó, envió mensajes, solo para encontrarse con un silencio absoluto. Al principio se tranquilizó. Tal vez él estaba ocupado. Tal vez necesitaba tiempo. Pero luego pasaron 1 mes, 2 meses, 6 meses. Javier había desaparecido. Sin llamadas, sin cartas, sin despedidas. Elena se había ahogado en la tristeza, sus noches llenas de lágrimas. Se sumergió en el trabajo, esperando borrar su presencia de su corazón. Pero nada podía llenar el vacío que él dejó. Y entonces se enteró de que estaba embarazada. La prueba de embarazo reveló 2 líneas rosadas audaces y una verdad innegable. Elena estaba conmocionada. Había estado esperando que Javier regresara, pero ahora todo había cambiado. Lo llamó, pero su número estaba desconectado. Envió correos electrónicos, sin respuesta. Fue sola a sus citas prenatales, y cuando el médico preguntó por el padre, se mordió el labio, incapaz de responder. Había rezado para que un día él cruzara la puerta, que la abrazara y le dijera que todo era un malentendido. Pero él nunca regresó. Tuvo que ser fuerte, no por ella misma, sino por las 2 pequeñas vidas que crecían dentro de ella. Elena soportó las náuseas matutinas, el agotamiento y los pies hinchados completamente sola. Trabajó hasta altas horas de la noche, ahorrando cada céntimo para prepararse para sus hijos. Y entonces llegó el día del parto. Estaba sola en el hospital, agarrada a las sábanas, mientras las olas de dolor
la invadían. Nadie le tomó la mano. Nadie le susurró, «Estarás bien». Solo estaban ella y sus bebés. Cuando el médico le colocó a los recién nacidos en sus brazos, las lágrimas cayeron silenciosamente de sus ojos. «Bienvenidos al mundo, amores míos. Nunca los dejaré». Elena había hecho todo por sus hijos. Se quedó noches enteras, meciéndolos hasta que se dormían. Tuvo 2 trabajos para pagar el alquiler. Sacrificó su vida personal para asegurarse de que nunca sintieran la ausencia de un padre. Y ahora Javier estaba de vuelta, como si esos 7 años nunca hubieran existido. Mientras tanto, Javier lo tenía todo. Una carrera en ascenso, acuerdos multimillonarios, un camino claro hacia el poder. Pero para tenerlo todo, había sacrificado algo irreemplazable: Elena. Hace 7 años, la elección que lo cambió todo. Cuando a Javier le asignaron un gran proyecto en el extranjero, sabía que no podía pedirle a ella que lo esperara. «Solo me iré por unos meses, y luego volveré». Eso es lo que se había dicho a sí mismo. Se había convencido de que una vez que asegurara su futuro, podría volver con ella, amarla con la misma intensidad que antes. Pero los meses se convirtieron en años. El negocio lo absorbió por completo, un trato tras otro, una reunión tras otra. Él pensó que ella esperaría, y cuando finalmente se dio cuenta de que la necesitaba, era demasiado tarde. Tenía miedo de volver, miedo de enfrentarla, miedo de ver que ella había seguido adelante, que había encontrado a alguien mejor, pero ahora, la verdad, lo golpeó como un mazazo. Los gemelos eran suyos. Mientras él se ahogaba en contratos y poder corporativo, Elena había estado luchando sola para criar a sus hijos. Un dolor agudo se retorció en su pecho. ¿La he perdido para siempre? No podía perdonarse a sí mismo, pero no importaba cuánto Elena lo odiara. No abandonaría a sus hijos. Lucharía por ellos. No cometería el mismo error 2 veces. 2 personas, 2 villas una frente a la otra, ambas perdidas en noches de insomnio, atormentadas por el pasado, por heridas sin sanar, por preguntas sin respuestas. Pero una cosa era segura: ya no podían huir el uno del otro. ¿Qué pensará Elena de la situación de Javier? ¿Crees que el destino tiene un plan para ellos a pesar del pasado? Comparte tus predicciones en los comentarios. Y si te está gustando esta historia, regálanos un me gusta y comparte este video con tus amigos. Parte 3. Los rumores estallan. El sol asomó por el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre las aguas cristalinas de Paraíso Esmeralda. La mañana era serena. El suave murmullo de las olas se mezclaba con el susurro de las palmeras. Pero esa paz duró poco. Mientras Elena estaba ocupada preparando el desayuno para sus 2 hijos en su villa, afuera, los susurros de su conexión con Javier Ríos ya se extendían como la pólvora. Paraíso Esmeralda no era solo un refugio de lujo para la élite. Era un imán para los paparazzi y la alta sociedad. En un lugar donde cada huésped era un millonario, multimillonario o una figura influyente, incluso las acciones más pequeñas se convertían en noticia de primera plana. El chismorreo matutino comienza. En el desayuno buffet VIP del resort, algo se sentía extraño. Los huéspedes, inversores de alto perfil, magnates de negocios y celebridades, ya no solo disfrutaban de sus comidas. En cambio, susurraban, intercambiando miradas hacia una mesa en particular. En un lujoso rincón junto a la ventana, un grupo de mujeres elegantemente vestidas murmuraban. «¿Quién es esa mujer?», preguntó una de ellas, mirando discretamente hacia Elena,
que estaba sentada con 2 niños pequeños. Escuché que solía estar involucrada con Javier Ríos. Espera, ¿esos son sus hijos? Otra jadeó, abriendo los ojos con asombro. Oh, Dios mío, mira sus ojos. Son idénticos a los de él. Mientras tanto, al otro lado del restaurante, un grupo de hombres de negocios adinerados tenía una conversación similar. Vi una publicación esta mañana en un foro financiero. Alguien capturó una foto de Javier, parado afuera de la villa de una mujer. ¿Así que los rumores son ciertos? ¿Javier tiene una familia secreta? Si esto se filtra, podría afectar las inversiones de su empresa. Los murmullos crecieron, tejiendo una red de especulaciones. Nadie conocía la verdad completa, pero en la alta sociedad nunca se necesitaba una prueba, solo una historia escandalosa. Internet explota. A las 9 a.m. aparece una publicación misteriosa. En un popular foro en línea que seguía a CEOs y celebridades, apareció una foto de Javier parado afuera de la villa de Elena. La imagen, aunque tomada a distancia, era lo suficientemente clara como para capturar la expresión tensa de Javier y el contorno tenue de Elena dentro de la villa. CEO multimillonario Javier Ríos y su familia secreta. ¿Quién es la mujer con él? La sección de comentarios estalló. Espera, ¿Javier tiene hijos? De ninguna manera. Esos chicos se parecen exactamente a él. Esto explica por qué nunca habla de su vida personal. Si realmente son sus hijos, ¿por qué los mantuvo ocultos? Esto parece sacado de una serie dramática. Aparecen los paparazzi. Con los rumores fuera de control, no pasó mucho tiempo para que los paparazzi olfatearan un posible escándalo. Un reportero encubierto logró tomar otra foto. Elena y los gemelos caminando por la playa. Los niños reían y corrían por la arena, despreocupados, completamente ajenos a que ahora eran el centro de una tormenta mediática. La foto se difundió rápidamente, acompañada de un titular sensacional. La misteriosa mujer vinculada a Javier Ríos finalmente revelada. Poco después, los fotógrafos comenzaron a llegar al resort, acechando alrededor de las villas, intentando acercarse a Elena y los niños. Elena entra en pánico. Decide irse. 10:30 a.m., dentro de la villa de Elena. Elena estaba sentada en la tumbona, viendo a sus hijos jugar en la arena. No tenía idea de que una tormenta ya se estaba gestando afuera. Pero minutos después, mientras entraba para buscar una bebida, su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Un mensaje de texto de una amiga. «Elena, ¿qué está pasando? ¿Has visto las noticias?» Otro mensaje de un antiguo colega. «Acabo de ver tu foto en línea. Dicen que eres la madre de los hijos de Javier. ¿Es cierto?» Las manos de Elena temblaron mientras se desplazaba por los titulares. Se quedó paralizada. Había pasado años protegiendo a sus hijos del ojo público. Y ahora, en cuestión de horas, el mundo entero estaba especulando sobre sus vidas. Su pecho se apretó. Tenía que salir de allí, inmediatamente, empacando para escapar. Elena sacó apresuradamente las maletas, metiendo la ropa lo más rápido posible. No podía permitir que esto continuara. Había luchado demasiado para construir una vida estable para sus hijos. No permitiría que los arrastraran a un circo mediático. «Chicos, nos vamos a casa temprano». Los gemelos se volvieron hacia ella, confundidos. «Pero mami, aún no hemos visto los delfines», se quejó Hugo. Elena apretó la mandíbula, con el corazón dolorido. Quería darles estas vacaciones, pero en ese momento, protegerlos era más importante que cualquier otra cosa. Respiró hondo. No tenía otra opción. Se iba de Paraíso Esmeralda.
para siempre. ¿Crees que Elena está haciendo lo correcto al huir? ¿O debería quedarse y enfrentar la tormenta? Tu opinión es importante. Deja tu comentario. Y no olvides darle me gusta a este video. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad. Parte 4. Javier. Taime. Mendarse. Elena arrastró apresuradamente su maleta fuera de la villa, con el corazón acelerado. El peso de los susurros y las miradas de juicio se sentía sofocante. Necesitaba irse. Inmediatamente. Tenía que alejar a sus hijos de allí, lejos de Javier y el caos que él traía de vuelta a su vida. Sus hijos gemelos, Hugo y Marco, caminaban a su lado, confundidos pero obedientes. Entonces Marco disminuyó la velocidad, llevándose una mano a la frente. Su pequeña cara se arrugó de incomodidad. «Mami, me siento mareado». Los pasos de Elena vacilaron. Inmediatamente se arrodilló ante él, presionando su mano contra su frente. Estaba ardiendo. «Marco, cariño, ¿estás bien?» El pequeño se tambaleó inestable, sus ojos desenfocados. Luego se desplomó en la arena. El grito de Elena rasgó el aire. «Marco, cariño, despierta, por favor». Su pequeño cuerpo temblaba, sus labios pálidos, su respiración superficial. El pánico invadió a Elena como una ola. Una figura alta se apresuró de repente. «¿Qué está pasando?» Era Javier. Elena levantó la cabeza de golpe, sus ojos llenos de terror. «No lo sé. Simplemente se desmayó. Necesito llevarlo al centro médico ahora». Sin dudarlo, Javier levantó a Marco en sus brazos, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Y luego corrió. Corrió más rápido que nunca en su vida. Por primera vez, supo lo que se sentía al temer perder a alguien importante. Sus pulmones ardían, sus piernas dolían, pero no se detuvo, porque en sus brazos llevaba a un niño pequeño que podría ser su hijo. Un niño que no podía soportar perder. En el centro médico, Javier se niega a irse. Elena se sentó junto a la cama del hospital, agarrando la pequeña mano de Marco, sus dedos temblorosos. Un médico, vestido con una bata blanca, revisó los signos vitales del niño, frunciendo el ceño. «Tiene fiebre alta y agotamiento. Creo que sufrió un golpe de calor combinado con estrés». El estómago de Elena se retorció de culpa. Había estado tan concentrada en irse que no se había dado cuenta de que Marco no se sentía bien. A su lado, Javier permanecía inmóvil, sus manos apretadas tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Se sentía completamente impotente. Cada minuto se sentía como una eternidad, mientras Javier observaba el frágil cuerpo de Marco temblar con la fiebre. Y por primera vez, sintió verdaderamente el peso de lo que había perdido. Se había perdido todo. Los primeros pasos de Marco, sus primeras palabras, su primera raspadura. Se había perdido 7 años. La comprensión lo golpeó como un cuchillo en el estómago. Elena echó un vistazo a Javier. No se había ido, ni una sola vez. Se había saltado sus reuniones de alto perfil, sus acuerdos de $1.000.000, todo, solo para quedarse allí, cuidando a Marco. Vio cómo su mano temblaba mientras le acariciaba suavemente la frente húmeda al niño, sus ojos oscuros por la preocupación. Durante 7 años, lo había odiado. Pero este Javier, el hombre a su lado ahora, no era el frío CEO que recordaba. Este era un padre, un hombre que estaba aterrorizado de perder a su hijo. Javier arropó la manta alrededor del pequeño cuerpo de Marco y murmuró: «Vas a estar bien, pequeño».
y el corazón de Elena se encogió. Se giró, secándose las lágrimas que habían comenzado a caer. Durante 7 años, había hecho esto sola. Había soportado el embarazo sin apoyo. Había mecido a sus bebés hasta que se dormían durante innumerables noches de insomnio. Había respondido a sus inocentes preguntas sobre su padre ausente, sin saber qué decir. Y sin embargo, por primera vez, una parte de ella quiso creer que Javier había cambiado, que tal vez, solo tal vez, ya no tenía que hacer esto sola. A las 6 de la mañana, el amanecer proyectó un resplandor dorado en la habitación. Las pestañas de Marco revolotearon. Su pequeño pecho subía y bajaba constantemente. Luego abrió los ojos. ¿Mami? Elena soltó un sollozo ahogado. El alivio la invadió. Estoy aquí, cariño. Marco parpadeó somnoliento. Luego volvió su mirada hacia el alto desconocido, sentado a su lado. Era Javier. Marco lo miró, su pequeña cara curiosa pero cautelosa. Javier soltó una risa ronca y suave, el agotamiento evidente en sus rasgos. «Buenos días, campeón». Marco inclinó la cabeza. Luego se volvió hacia Elena. «Mami, ¿quién es él?» La pregunta golpeó como una daga. Elena se quedó sin aliento. Javier permaneció inmóvil, su expresión ilegible. Por un momento, nadie habló, porque ninguno de ellos sabía qué decir. Pero una cosa era segura. Javier no se iría esta vez. No huiría. No de nuevo. ¡Qué momento tan emotivo! ¿Crees que esta experiencia cambiará a Javier para siempre? Y Elena, ¿qué hará ahora que Javier está dispuesto a quedarse? Déjanos tus comentarios y no olvides dar me gusta y suscribirte para seguir la historia de esta familia. Viết tiếp giúp tôi bằng tiếng Tây bản nhạc. Tuyệt vời! Tiếp tục câu chuyện với những diễn biến đầy bất ngờ. Dưới đây là phần 5 và 6 của El Secreto Escondido en el Paraíso. Với các yếu tố tương tác và kêu gọi hành động được lồng ghép. Parte 5. La confesión pública. Mientras el sol se alzaba sobre las aguas cristalinas de Paraíso Esmeralda, los rumores sobre la familia secreta de Javier Ríos alcanzaron un punto de ebullición. Los medios de comunicación se habían apoderado de la historia. Varios artículos habían explotado en los sitios de noticias, con titulares audaces y escandalosos. ¿El CEO multimillonario y el misterio de sus hijos gemelos? ¿Está Javier Ríos escondiendo a sus propios hijos? ¿Podría este escándalo derrocar su imperio? Alguien había filtrado una foto de Javier en el centro médico, sentado junto a Marco toda la noche, con el rostro lleno de preocupación. Junto a ella había imágenes de los 2 niños. Su parecido con él era innegable. En el lujoso resort, los susurros se habían vuelto más fuertes. Huéspedes, personal e incluso ejecutivos de negocios chismorreaban sobre la noticia. Pero esto no era solo un rumor inofensivo. Los inversores de la empresa de Javier estaban empezando a entrar en pánico. Javier, estás escondiendo una familia secreta. Necesitamos una declaración pública lo antes posible para proteger la reputación de la empresa. Esto podría afectar el acuerdo de expansión del resort. La bandeja de entrada de Javier se inundó de mensajes urgentes de miembros de la junta directiva y accionistas. Sentía que las paredes se cerraban. Pero esta vez, su primera prioridad no era su carrera. Se negaba a que Elena y los niños fueran arrastrados a un circo mediático. Era hora de tomar el control. Esa tarde, Javier contactó personalmente a la prensa. Se programó una rueda de prensa formal en el resort. Esto no era parte de sus planes originales, pero ya no se trataba solo de su imagen.
Se trataba de las personas que más importaban. Mientras el sol se ponía, el gran salón de Paraíso Esmeralda estaba repleto de reporteros. Las cámaras destellaban, los micrófonos apuntaban hacia adelante. Los canales de noticias en vivo transmitían en todo el mundo. El frenesí mediático había alcanzado su punto máximo. Javier subió al escenario, tranquilo, pero resuelto. Cientos de ojos estaban fijos en él. Y entonces habló. Sé que todos tienen muchas preguntas. Su voz era fuerte, su mirada inquebrantable. No soy un hombre que comparte mi vida personal, pero hoy hablaré, porque no permitiré que estos niños o su madre sean dañados por especulaciones infundadas. La sala se quedó en silencio. Inspiró profundamente. Luego soltó la verdad como una bomba. Existe una posibilidad muy fuerte de que los gemelos sean mis hijos. La sala estalló en un frenesí de susurros, los flashes de las cámaras deslumbrantes. Pero Javier levantó una mano, exigiendo silencio. Durante 7 años no lo supe, pero ahora que lo sé, no huiré de ello. Su voz transmitía una rara vulnerabilidad. Independientemente de los resultados de la prueba de ADN, asumiré la responsabilidad. Si son mis hijos, haré todo lo que esté en mi poder para ser un padre para ellos. Y si no lo son, una sonrisa amarga apareció en sus labios. Los protegeré como si fueran míos. La prensa se congeló. Nadie había esperado este nivel de honestidad de su parte. Javier Ríos, un hombre conocido por su ambición implacable, estaba allí, admitiendo sus errores, declarando su compromiso con 2 niños que ni siquiera había confirmado que fueran suyos. En un rincón escondido del resort, Elena observaba todo en una pantalla. No podía moverse, no podía hablar. Javier acababa de exponer su vida personal al mundo, y lo había hecho por ella, por sus hijos. Después de la rueda de prensa, Javier fue a buscarla. Ya no era el mismo hombre que ella había conocido años atrás. No había arrogancia, ni exterior frío. En cambio, sus ojos estaban llenos de arrepentimiento y determinación. Sé que no puedes perdonarme de la noche a la mañana. Su voz era tranquila pero firme. Pero por favor, no me apartes de sus vidas. Elena se quedó inmóvil. Había pasado 7 años resintiéndolo. 7 años criando a sus hijos sola. Quería alejarlo para proteger su corazón. Pero algo en la expresión de Javier, en su voz, en la forma en que la miraba a ella y a sus hijos, se sentía real. Por primera vez, vio a un hombre que realmente intentaba enmendar sus errores. Ella no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Y esta vez, no estaba tan segura de querer irse. ¡Qué giro inesperado! ¿Crees que la confesión pública de Javier fue suficiente para empezar a sanar las heridas? ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y compartir este video para que más personas se unan a esta historia. Parte 6. Un nuevo comienzo. Javier Ríos, una vez un hombre que solo vivía para el trabajo, ahora pasaba sus días aprendiendo a ser padre. Un hombre que antes estaba acostumbrado a reuniones de millones de dólares y acuerdos de alto riesgo, ahora estaba sentado en la playa, con las manos cubiertas de arena, ayudando a Marco y Hugo a construir un castillo de arena. Elena observaba desde la distancia, apenas creyendo lo que veía. Había pasado 7 años imaginando a Javier como un padre ausente, alguien que nunca abrazaría la paternidad. Pero ahora, Javier reía mientras fingía ser un monstruo marino, persiguiendo a los niños por la orilla. No le importaba mojarse, ensuciarse o perder su imagen pulcra de CEO. Ese hombre,
El empresario frío y ambicioso que se había alejado de ella hace años no estaba por ningún lado. Una tarde, Marco y Hugo rogaron a Elena que los llevara a nadar en la gran piscina infinita del resort. Elena estaba a punto de negarse, aún dudando en dejar que Javier se involucrara demasiado. Pero entonces, él tomó suavemente su mano. «Déjame hacer esto». Su voz era firme, llena de determinación. Por un momento, Elena dudó. Luego asintió. Javier entró primero al agua, con los brazos abiertos mientras los niños saltaban, sus risas resonando en la piscina. Sostuvo a Marco con cuidado mientras el niño practicaba patadas con las piernas. Guió pacientemente a Hugo, enseñándole a respirar bajo el agua sin entrar en pánico. Fue un momento simple, pero lo significó todo. Por primera vez en su vida, Javier sintió felicidad no por el éxito, sino por las pequeñas cosas, como la risa de su hijo cuando hacía una cara graciosa bajo el agua. Elena podía verlo. Javier había cambiado, y su corazón no sabía cómo manejar eso. Esa noche, mientras Elena arropaba a los niños en la cama, fue a buscar un libro de cuentos como siempre hacía. Pero entonces Marco habló. «Mami, ¿puede el tío Javier leerlo esta noche?» Elena se quedó inmóvil. Miró las caras ansiosas de su hijo y luego a Javier. Finalmente, asintió levemente y se hizo a un lado. Javier se sentó entre los gemelos, sosteniendo el libro con torpeza. Pero en lugar de leer en un tono monótono, interpretó a cada personaje, haciendo voces exageradas que hacían reír incontrolablemente a los niños. Cuando terminó, Marco lo miró y susurró. «¿Te quedarás para siempre?» Javier se puso rígido. Se volvió hacia Elena como si buscara permiso. Ella desvió la mirada. Todavía no estaba lista para responder a esa pregunta. Pero había algo que no podía negar. Javier no era el mismo hombre que la había dejado hace 7 años. La gala anual de Paraíso Esmeralda era el punto culminante del calendario social del resort. Elena no tenía intención de asistir, pero los niños estaban demasiado emocionados para perdérsela. Llevaba un vestido de seda azul marino simple, pero elegante. Los gemelos vestían mini esmoquines a juego, luciendo absolutamente adorables. Cuando llegaron, Javier ya estaba esperando. Llevaba un elegante esmoquín negro, pero su mirada solo estaba en ellos. «Te ves hermosa», murmuró mientras ella se acercaba. Elena evitó su mirada, pero su corazón dio un vuelco. La gala se celebró en la playa bajo un cielo lleno de estrellas. Mientras la música se suavizaba, Javier dio un paso adelante y le ofreció la mano. «¿Me concedes este baile?» Elena dudó, pero luego 2 pequeños pares de ojos la miraron, esperanzados. Lentamente, ella puso su mano en la de él. Se movieron en sincronía, tal como siempre lo habían hecho, antes del dolor, antes de la angustia. Por un breve momento, se sintió como si el tiempo se hubiera rebobinado, como si fueran solo Javier y Elena de nuevo, 2 personas enamoradas. Javier se detuvo de repente. No sacó un anillo. No hizo un gran discurso dramático. En cambio, se arrodilló, no solo frente a Elena, sino también frente a Marco y Hugo. Y con más sinceridad de la que ella había visto jamás en sus ojos, dijo: «Me tomó 7 años darme cuenta de lo que realmente importa. No espero un perdón instantáneo, pero pido una oportunidad». Elena se quedó inmóvil. Marco y Hugo la agarraron de las manos, esperando. Sintió que algo dentro de ella se rompía, no de dolor, sino de liberación. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas,
Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de sanación. Respiró hondo y luego asintió. Podemos intentarlo. No hubo grandes aplausos, ni vítores dramáticos, solo las suaves olas, las estrellas brillantes y el sonido tranquilo de los corazones que se curaban. Javier le apretó la mano. Marco y Hugo corrieron hacia adelante, abrazándola. Luego, después de una pequeña vacilación, abrazaron a Javier. Por primera vez, susurraron una sola palabra, una palabra que Javier nunca pensó que escucharía. Papá. Esa noche, Paraíso Esmeralda fue testigo de un tipo diferente de milagro. No un acuerdo comercial, no una inversión multimillonaria, sino el momento en que una familia encontró el camino de regreso el uno al otro. El corazón de Elena finalmente se está ablandando. ¿Qué crees que depara el futuro para esta nueva familia? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para superar el pasado y construir un futuro juntos? Comparte tus pensamientos y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para la gran final. Parte 7. El viaje para probar el amor. Las vacaciones en Paraíso Esmeralda habían llegado a su fin. Javier, Elena y los dos niños abandonaron el resort juntos. Se acabaron las cenas lujosas junto a la playa. Se acabaron las noches de baile bajo las estrellas. La realidad los esperaba. Los cuatro abordaron un vuelo comercial. Elena nunca había imaginado volar con Javier, pero sabía que él no dejaría a los niños sin obtener respuestas. Javier observó cómo los dos niños se sentaban ansiosamente junto a la ventanilla del avión, sus pequeños dedos tocando el cristal, contemplando el cielo azul infinito. Una sonrisa apareció inconscientemente en sus labios, una sensación de pertenencia que nunca antes había sentido. Elena lo vio. Ya no percibía ninguna pretensión en él, solo a un padre tratando de compensar los años perdidos con sus hijos. Elena vivía en un pueblo costero tranquilo y pacífico en California. No era tan extravagante como las grandes ciudades a las que Javier estaba acostumbrado, pero era el hogar para ella y los niños. Unos días después de regresar, Javier apareció en su puerta. No trajo flores ni regalos caros. Solo llevaba una bolsa de papel con los pasteles que a Marco y Hugo les encantaban. Elena abrió la puerta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Javier? Él le dedicó una pequeña sonrisa, completamente despreocupado. Déjame entrar. ¿Puedo ser un huésped por un tiempo? Javier no se apresuró a reclamar un lugar en la vida de los niños. Lentamente se adentró, adaptándose a la rutina diaria de Elena y los niños. Los llevó a la escuela. Los ayudó con sus tareas. Aprendió a preparar un desayuno sencillo, aunque su primer intento de cocinar huevos revueltos terminó quemado. El primer fin de semana, Marco y Hugo le rogaron a Elena que los llevara a un parque de atracciones. Ella dudó, pero Javier habló primero. «¡Vamos! ¡Yo conduzco!». Elena lo miró parpadeando. ¿Acaba de decir «nosotros»? Por primera vez en 7 años, salieron juntos como una familia de verdad. Los niños se rieron cuando Javier no logró ganarles un oso de peluche en un juego de carnaval. Por primera vez, Elena lo vio no como un empresario pulcro y exitoso, sino simplemente como un hombre que intentaba ser padre. Javier aprendió a cenar en una mesa familiar, no en un restaurante lujoso. Estaba acostumbrado a comidas caras en salas de juntas, cenas dedicadas a discutir contratos. Pero aquí, en la pequeña mesa de madera en la cocina de Elena, todo se sentía más cálido que nunca. Marco y Hugo compartieron sus historias de la escuela. Marco habló orgulloso de un dibujo que hizo en la clase de arte.
Hugo relató emocionado su partido de fútbol. Javier se sentó allí escuchando, como si esto fuera lo que había estado esperando toda su vida. Una noche, Hugo tuvo fiebre. El niño gimió, su frente ardiendo. Elena entró en pánico al instante, pero Javier actuó rápido. Levantó a Hugo, susurrando palabras de tranquilidad. Trajo una toalla fría, lo consoló suavemente, le ayudó pacientemente a tomar su medicamento. Elena se quedó allí observando. Algo se movía dentro de ella. En el pasado, criando a los niños sola, cada vez que se enfermaban, pasaba toda la noche despierta, preocupada. Por primera vez, había alguien a su lado, compartiendo ese miedo. Ella no dijo nada, pero en su corazón, algo había cambiado. Una noche, cuando los niños dormían profundamente, Elena estaba en el porche, observando el mar en silencio. Javier se acercó, poniéndose a su lado. ¿Alguna vez pensaste que volvería?, preguntó. Elena respiró hondo. Sí. Entonces, ¿por qué me apartaste cuando lo hice? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Ella se volvió para mirarlo, sus ojos profundos llenos de heridas del pasado. ¿Miedo de que nos dejaras de nuevo? Javier cerró los ojos como si sus palabras lo hubieran golpeado con fuerza. Había perdido demasiado. Había lastimado demasiado profundamente a la mujer que amaba, pero esta vez no se iría. Suavemente le tomó la mano. No me iré de nuevo, Elena. Esta vez me quedo. Ella lo miró. Bajo la luz de la luna, vio la sinceridad en sus ojos. ¿Pero podría confiar en él de nuevo? ¿Crees que Elena podrá confiar plenamente en Javier esta vez? ¿El amor será suficiente para superar todos los obstáculos? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No te pierdas el desenlace final. Parte 8. La prueba final. Elena no podía negar que Javier había cambiado. Se preocupaba por los dos niños. Ya no era el hombre frío que solo se preocupaba por el dinero. Pero ella todavía tenía miedo. Hace 7 años, él la había dejado. ¿Quién podría garantizar que 7 años después no haría lo mismo? Un día, Javier llevó a Elena a un pequeño café cerca de su casa. Deslizó un sobre la mesa hacia ella. ¿Qué es esto?, preguntó, frunciendo el ceño. Él no dijo nada, solo la observó en silencio. Elena abrió el sobre y vio un documento oficial de la empresa de Javier. Una carta de renuncia. Levantó la vista, asombrada. Javier, esto es, dejé mi empresa. Elena no podía creer lo que oía. ¿Estás loco? Esa es toda tu carrera. Javier asintió, su mirada inquebrantable. Y tú y los niños son mi familia. Una carrera se puede reconstruir, pero si los pierdo a ustedes de nuevo, nunca me lo perdonaría. Elena se quedó sin palabras. Realmente había renunciado a todo por ella y sus hijos. Después de ese día, Javier se quedó a su lado. Llevó a los niños a la escuela todas las mañanas. Los ayudó a aprender a andar en bicicleta sin rueditas. Aprendió a cocinar, aunque sus huevos fritos todavía no eran perfectos. Una tarde, Marco y Hugo entraron corriendo a la sala de estar, con un dibujo en sus manos. Elena se sentó en el sofá, curiosa. Mami, hicimos esto. Era un dibujo de una familia. Elena, Marco, Hugo y Javier. En el dibujo, Javier sostenía las manos de los niños, de pie junto a Elena. Elena se quedó inmóvil. Los niños ya veían a Javier como parte de la familia. ¿Pero qué pasaba con ella? Hugo miró a su madre, sus grandes ojos llenos de inocencia. Mami, ¿amas a papá? Elena se quedó atónita.
Javier se quedó allí sin decir nada, esperando su respuesta. Una noche, Javier llevó a Elena a la playa cerca de su casa. Bajo la luz de la luna, se volvió para mirarla. He cometido muchos errores en mi vida, pero esta vez quiero corregirlos. Se arrodilló y sacó un anillo brillante. Elena jadeó. Elena Navarro, ¿me darías la oportunidad de amarte de nuevo? Ella se mordió el labio, las lágrimas brillando en sus ojos. Había esperado estas palabras durante 7 años. A la distancia, Marco y Hugo los observaban, con los ojos muy abiertos por la anticipación. Elena se rió entre lágrimas. Tonto. Ella asintió. Acepto. Javier sonrió, se puso de pie y la abrazó. Marco y Hugo vitorearon, corriendo a abrazar a sus padres. Tuvieron una boda pequeña e íntima en la playa. Marco y Hugo fueron los pequeños padrinos, sosteniendo los anillos de boda. Cuando Javier le colocó el anillo en el dedo a Elena, la miró con nada más que amor. Esta vez, nunca te dejaré de nuevo. Elena sonrió, apretándole la mano. Y yo tampoco. 7 años de separación, y finalmente se habían encontrado de nuevo. No más arrepentimientos, no más malentendidos. Solo amor. Y esta vez, ese amor no tenía fecha de caducidad. El verdadero amor no se trata solo de la felicidad fugaz. Se trata de paciencia, responsabilidad y la voluntad de corregir errores. Javier aprendió a priorizar a su familia sobre su carrera, y Elena aprendió a dejar ir el pasado y abrazar una nueva felicidad. Los hijos necesitan a ambos padres, y el amor genuino siempre puede curar las heridas del pasado. Lo más importante, el amor no es algo que se pueda comprar con dinero o fama. Es el esfuerzo diario para ser digno de la persona que amas. Gracias por seguir nuestra historia. ¿Esta historia te conmovió? ¿Qué enseñanza te llevas de la travesía de Javier y Elena? Déjanos un comentario a continuación. Si disfrutaste la historia, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras.